Salió el sol en la provincia de Buenos Aires, aquí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y por más que salga el sol y el viento sople del norte, la térmica sigue siendo exactamente de 5 graditos, señores. La helada no se levantó, ahora cuando se levante nos vamos a congelar. Tenemos gente en línea. Buenos días, pero podemos enviar desde acá unos cuantos grados, señoras y señores, para toda la audiencia alcanza, porque acá estamos cerca de 40 en Roma. ¡Ay, qué lindo! Y ¿Qué acá nos estamos muriendo de ¡Qué frío. lindo! ¿Qué hacen con tanto calor? Y bueno, vamos al medio. ¿Dónde nos podemos encontrar? En Ecuador, Ahí también en hace, Bolivia, ahí también hace en calor. Paraguay. Ahí ya nos encontramos. Ahí ya. ¡Qué lindo! ¿Cómo lo viviste, Guillermo, eso salir desde Roma junto con el Papa? Contanos un poquito todo Bueno, esa es la diferencia de todo, porque realmente es una experiencia muy grande, siempre lo hemos vivido con Juan Pablo II, lo vivimos acá en la Plaza de San Pedro, lo vivimos en distintos lugares, pero hay dos diferencias en principio. Una diferencia es que, aunque de todos los oyentes que nos están escuchando, el 80% son católicos, como en toda Latinoamérica, el 80% de los latinoamericanos son bautizados católicos. Entonces eso le da un signo muy particular, distinto de otras visitas donde siempre hay mucha gente, pero son lugares donde o la mayoría no son los católicos, hay otras religiones, o son lugares más pequeños incluso. Esa es una diferencia muy grande. Nosotros tenemos que agradecer. Juan Pablo II llamó a nuestro continente el continente de la esperanza, Latinoamérica, y entonces precisamente por eso, por la cantidad de bautizados, tenemos que ponernos a practicar un poco más nuestra fe. Pero en esta ocasión, como el viaje de Papa Francisco al Ecuador, a Bolivia y a Paraguay, es como siempre, el pueblo fiel. El Papa insistió, hablando con los religiosos, obispos, sacerdotes, en la invitación a servir al santo pueblo fiel de Dios. Y pienso que este es el punto. El santo pueblo fiel de Dios. ¿Por qué? Porque más allá de que varios de los que nos están escuchando son bautizados, pero se han vuelto muy sabandijas, no sé si ustedes conocen alguno por ahí, demasiados sabandijas, lo que sucede en estos encuentros de tanta gente, la mayoría, como decía, bautizados, es algo espiritual, es algo sagrado. Dos cosas. Yo preguntaba a la gente, ¿por qué está acá? Y la respuesta era porque viene el vicario de Cristo, como dice en el catecismo. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Viene el Papa y después a darnos la bendición. O estoy acá pidiendo la bendición, o estoy acá para recibir la bendición. Y la bendición es algo religioso, es algo espiritual. Se le han pedido al Papa muchas cosas, se le ha pedido que interceda en situaciones muy difíciles de injusticia. El mismo Papa ha denunciado cosas que van contra la dignidad de la persona humana, contra la libertad religiosa, etcétera, etcétera, tantos derechos, pero lo central en el pueblo, dicho en voz alta, escrito en carteles, o con los chicos levantándolos en brazos para que reciban la bendición, es el pedido de bendición. La bendición es algo religioso, espiritual, sagrado, no es un sacramento, como en el caso de la Eucaristía, como en el caso del mismo bautismo, donde Jesús mismo se hace presente en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad, donde Jesús nos toca lavándonos, sanándonos, purificándonos y llenándonos de la vida suya, de su espíritu de resucitado.
están también los sacramentales, que son el umbral del sacramento, todas estas reuniones donde la gente reza, el rosario, la lectura de la palabra de Dios, la cruz que llevamos en el pecho, la velita que encendemos para rezar, la estampita, todos esos son sacramentales porque son el umbral del sacramento del encuentro profundo con Dios. La bendición es un sacramental y la bendición la pueden recibir todos, por eso la gente a veces hace una cola aparte de la comunión para recibir la bendición, porque por una u otra razón no pueden recibir la comunión, pero sí la bendición, cualquiera, chico, grande, todos pueden recibir la bendición de Dios. Por supuesto que la bendición de Dios ideal es la de los sacramentos, pero bueno, entonces no se trata de un espectáculo, no se trata de muchas cosas que pueden llegar hasta ser similares en algún sentido, sino de una cosa religiosa, espiritual, la bendición de Dios. Y entonces, incluso, por ejemplo, de Ecuador no me acuerdo porque hice más de cerca de 70 servicios de testimonios así, no me acuerdo en Ecuador, pero en Bolivia y en Paraguay, la gente me decía, viene el Papa, y vino hace 30 años, y yo pensaba, pero hace 30 años no era Francisco, no, el tema es este, que el Papa es el Papa, no importa si es Juan Pablo II, no importa si es Francisco, es verdad que a cada uno se lo ha querido y se lo ha seguido con sus características propias, pero ¿por qué? Por ser el Papa, por ser el vicario de Cristo. Entonces la gente me hablaba del Papa. Es el Papa que vino hace 30 años y ahora vuelve. ¿Por qué? Porque es el jefe de la iglesia que vuelve ahora, el pastor de la iglesia que vuelve ahora, así como vino hace 30 años Juan Pablo II, así viene Francisco. Ellos no decían los nombres, decían el Papa, el vicario de Cristo. Entonces, es una cosa eminentemente religiosa, una cosa que tiene como signo visible lo que habla Francisco en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y eso es muy importante, o sea, nosotros hablamos del amor a Dios y de Dios y el amor a la gente como un mandamiento, pero pocas veces planteamos que el gozo de amar a Dios o de ser amados por Dios, el gozo, la alegría, la fuerza espiritual de amar al prójimo, como esa gente que está ayudando a los enfermos gratuitamente o huyendo a las cárceles para acompañar a los presos o los que están haciendo tantas obras de caridad en el mundo y que han dedicado su vida a eso, como en el caso de muchos religiosos y también laicos, o como los que hacen el trabajo no por el dinero, porque obviamente hay que cobrar porque hay que vivir, pero lo hacen por vocación y para hacer un bien fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos encuentros? Es Dios mismo el que trabaja, porque en el sacramento, en los sacramentales, Dios está trabajando en el corazón de la gente, y entonces hay una alegría y una esperanza muy grande. Se suscita, se hace una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios está actuando en el corazón de la gente. Está alimentando esta esperanza. Gente que esperó horas en la calle, noche, día, bajo el sol, bajo la lluvia, en el viento, solamente para verlo pasar. De eso no se habla, ¿no es cierto? Fueron tantos miles de personas en tal lugar, fueron tantos miles de jóvenes, fueron tantos... No se habla de la gente que estuvo en las calles. Y entonces, primero esto me parece esencial para después hablar de la experiencia personal. Que también esto que estoy diciendo es una experiencia personal muy directa, ¿no? De lo que se vive, la gente, de qué es lo que ha pasado y que por ahí están horas y horas para verlo pasar un segundo. En el Papa móvil, si va por la ruta, va mucho más rápido y a veces el Papa va en un coche cerrado y apenas lo han visto, pero yo me acordaba de Tomás ayer, ¿no? Que dice, hay que tocarlo, verlo por un momento para decir, es real, esta persona que es el vicario de Cristo, que a mí me está resucitando la esperanza, que a mí me está resucitando la fe,
que me pone ganas de ser bueno, no por él, sino porque él es coherente con la fe en Jesús, por Jesús, y porque me habla de Jesús, y porque viéndolo a él me acuerdo del Evangelio, de Jesús en el Evangelio. Esto es una cosa común en 3 países completamente distintos, y no estamos hablando de la Trinidad, que son 3 personas distintas en un solo Dios, sino 3 países muy distintos, con distintas problemáticas, y a su vez muy parecidos en esta expresión de la fe, en esto que estamos propiamente en el marco de la religiosidad y piedad popular, como en el de los sacramentales que recién decía, son un poco la misma cosa. Pero esta experiencia, o sea, primero trataba yo de aclarar, ¿no? Es una experiencia... ¿Hola? ¿Estoy al aire o estoy...? No, estamos ¿Hola? en silencio escuchándote. Escuchándote atentamente. Sí, bueno, pero a propósito, así los que se distraen se la pierden. Lo que voy a decir, los distraídos, ¿qué va a hacer? ¿Quién los puede arreglar? Pero es importante esto, es una experiencia espiritual, es una experiencia religiosa, es una experiencia sagrada, es una experiencia de encuentro con Dios, con Jesucristo, así como empieza el Evangelii Gaudium. Pero es tan espiritual, tan sagrada, tan religiosa, que hay que decir, como también el Papa dice en Evangelii Gaudium, y como dicen los expertos en estas experiencias, que hablan de la mística popular. Nosotros cuando hablamos de mística generalmente pensamos en el santito, la monjita de clausura o el monje de clausura que están ahí encerrados en una capilla y de pronto lo ven a Jesucristo, como Santa Margarita María, que lo vio a Jesús mostrándole su corazón, el Sagrado Corazón. No, la mística no es para los contemplativos de que están en un claustro, en una celda de un monasterio. La experiencia nos dice que en el pueblo del que tanto nos habla Francisco, el pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, encima Francisco le puso santo, antes se hablaba del pueblo fiel de Dios, ahora Francisco le ha puesto santo. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con Dios y Dios nos santifica, y este encuentro con Dios es a un nivel místico, es decir, Dios nos toca. ¿Qué más podemos decir? Hablamos de sacramentos, hablamos de sacramentales, pero no, es todo eso, ¿no? Es que Dios nos toca y nos toca el corazón. Y esto aparece en una gran alegría, en una gran esperanza, en una gran fuerza espiritual que nos deja la visita del Papa, este crecimiento en el conocimiento de Jesús, este aumento de fe, esperanza y caridad, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Podrán decir gente que no tiene fe, porque si digo esto, como tantos que criticaban ya desde Juan Pablo II, dicen, ¿de qué sirven todas estas reuniones de tanta gente si después no va a pasar nada? ¿De qué te sirve juntarte en la familia, aunque sea el domingo, todos los que están cerca, para comer juntos? ¿De qué te sirve celebrar un cumpleaños una vez al año? Juntarte con esas personas, con esos amigos, juntarte con los amigos, juntarte con la familia. ¿Cómo vas a decir de qué sirve juntarse mucha gente si estamos hablando de cosas espirituales como el amor de la familia, por ejemplo? De juntarse a tomar unos mates antes de salir al trabajo, de juntarse... Bueno, eso mismo que te pasa a vos que me estás escuchando, que te vas con más fuerza al trabajo, o que empezás la semana con más fuerza porque has estado el domingo con tus hermanos, con tus padres o con tus hijos en familia. Eso es lo que pasa en la gran familia del santo pueblo fiel de Dios, que dice Francisco, que estos encuentros nos nutren, nos fortalecen en la fe. Se hace visible la Iglesia, pero no solamente visible, sino sensible como una fuerza interior que es el mismo Espíritu Santo, que a nosotros nos potencia con el poder de Dios para seguir adelante. Toda la gente volvió a lo mismo, a los mismos problemas, a la misma casa, con la misma señora, con el mismo esposo, con los mismos hijos, con los mismos padres.
pero no es lo mismo cuando la fe está fortalecida. Bueno, eso es una cosa. Ahora, es una cosa extraordinaria, porque el Papa, en el Papa móvil va una cámara, pero como, bueno, qué sé yo, van enfocando al Papa y a veces se enfocan a la gente también. Pero ver todo esto de lo que estoy hablando detrás del Papa móvil, o delante en algunos casos, que nosotros íbamos adelante porque teníamos que llegar antes al evento, pero a mí me tocó varias veces, como por ejemplo cuando fuimos del colegio de Guayaquil, donde almorzamos ahí, estábamos 4 jesuitas, porque el Papa, después el padre Federico Lombardi, el padre Espadaro y yo compartimos el almuerzo con la comunidad jesuita que Francisco había decidido visitar por el padre Paquito y sus amigos de Ecuador, de los tiempos en que él era superior del Colegio Máximo. Bueno, ese recorrido prácticamente muy cerca del Papa móvil, y ver la gente en el momento inmediato en que lo habían visto a Francisco, habían recibido su bendición, ver la alegría de la gente, ver la gente llorando de alegría, ver la gente abrazada, diciendo, sí, estamos confirmados en la fe, es Él, hemos visto al que nos ayuda a creer en Jesús, a esperar en Jesús. Guillermo, Qué bello. Esta animación, o sea, esta sensación de proximidad que Francisco nos da permanentemente con una faceta. Vos hablabas de 2 o 3 cositas que a mí me hacían en mi formación. Antes, cuando se hablaba de algo místico, era, viste, como que lo hablábamos medio como entre comillas dentro de la iglesia. Decíamos, eso es algo místico. Y bueno, antes quizás queriendo racionalizar todo lo que venía de Dios, nos endurecíamos un poco de este lanzarnos en el amor de Dios, ¿no? Me parece que hoy estamos entendiendo y dándole importancia a esto, de lo místico que tiene el contacto con el pueblo de Dios, santo pueblo de Dios, y animarnos a eso, ¿no? Me parece que lo místico dentro de la iglesia era muy tenido en cuenta como bien decías vos, para ciertas personas que eran tocadas por la gracia y la santidad, y hoy esto se comparte y se puede, con otra mirada, la mirada de Francisco, se puede ver, se puede distinguir en el pueblo de Dios. Y esto me empuja a una realidad de una iglesia que hoy está feliz de creer, y feliz de tener una oportunidad de amar, y feliz de poder amar, y feliz de poder tener un Dios, y feliz de poder tener un Padre que te abraza, que se goza en que vos seas su hijo y te quiere perdonar, y me parece que, no sé, que hemos superado una banalidad de la iglesia para meternos dentro de ese Cristo encarnado, ¿no? Si me está escuchando algún especialista que me puede criticar, que me critique todo lo que quiera, pero yo desde el pueblo, desde mi experiencia, desde de Evangelii Gaudium, de Puebla, de la experiencia de la religiosidad popular fundamental para el pueblo de Dios. Francisco nos recuerda sobre todo que somos pueblo, nos habla de la alegría de ser pueblo, y en ese número de Evangelii Gaudium nos habla, utiliza palabras nada más ni nada menos que identidad, pertenencia, misión. Por lo tanto nos está hablando de la familia, nos está hablando de lo que somos, de que no somos huérfanos, de que pertenecemos a una familia, tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos un hermano mayor que Jesucristo, etcétera, etcétera. La experiencia de bíblica con el pueblo de Dios. Moisés no es por Moisés y tiene esa visión y todo eso, sino se las da para el pueblo. Abraham es para el pueblo, Moisés es para el pueblo, todos los profetas son para el pueblo, no existe una cosa individual. Entonces,
es en el pueblo donde se da la experiencia del encuentro con Dios, una experiencia real. Entonces, se podría decir que la experiencia mística es, según, por ejemplo, lo que define como consolación espiritual San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que es todo aumento de fe, esperanza y caridad, lágrimas por los pecados, por el perdón de los pecados, toda emoción interior que me impulsa hacia Dios, hacia el encuentro con Dios, hacia el encuentro con los hermanos. Y eso es como dice San Ignacio cuando define la consolación, dice, la alegría, Leticia, dice, alegría interior, con la cual yo no puedo amar a los demás o a las cosas, sino en el creador de todas ellas, o sea que soy arrebatado por un amor que no viene de mí. Tenemos que recordar que la fe y la esperanza y la caridad son virtudes teologales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa rara que han inventado los catequistas, los curas? No, quiere decir que nos vienen de Dios, que no se trata de hacer fuerza para que me salga la fe, fuerza para que me puede salir algún acto generoso, me puede salir, pero no, son cosas donde nosotros lo que tenemos que hacer es disponer, preparar y disponer el alma, abrir nuestro corazón, ponernos en oración, participar, meternos como toda esa gente que ha estado horas esperando y reciben algo de Dios, que es aumento de fe, esperanza y caridad, y todo eso viene con una gran alegría, con una gran consolación, como dice San Ignacio. Eso es la mística. Entonces, San Ignacio es muy, estoy hablando yo refiriéndome a San Ignacio porque es la referencia que tengo inmediata de la espiritualidad, y la mística está dentro de la espiritualidad. San Ignacio, uno puede venir y decirle a San Ignacio, hoy yo estuve rezando y se me apareció Jesucristo. San Ignacio te dice, ¿eso te ayuda para acercarte más a Dios y acercarte al hermano? ¿Te ayuda a tomar la decisión? Porque no basta ver, hay que aceptar y recibir. ¿Te ayuda a tomar la decisión de ser más bueno, de amar más a Dios y al prójimo? No, porque me da miedo, no, porque no, entonces no es de Dios. Sí, me ayuda. Bueno, no importa si vos lo viste con los ojos celestes a Jesús, pero resulta que aquella otra monja lo vio con los ojos verdes. No discute eso. Resulta que yo estaba rezando y me empecé a elevar y tuve una, como dicen esos que se elevan en la oración, y de pronto hasta que llegué a tocar el techo. Levitar. Bien, perfecto, muy lindo. ¿A qué te ayuda eso? ¿Te mueve? ¿A qué te mueve? La palabra que dice San Ignacio, ¿a qué me mueve? ¿A qué me empuja? ¿A qué me impulsa? ¿Me lleva a amar más a Dios y a los hermanos? ¿Me lleva a ser más coherente? ¿Me lleva a crecer más en mi vida? Entonces, en ese marco tenemos que ver la mística, no de verlo a Jesús peleando con el diablo con cuernos y cola y todo eso, y tridente, o a Jesús más alto, más bajo. No. Es, ¿me ayuda o no me ayuda? Lo que me ayuda es de Dios, lo que no me ayuda no es de Dios. No es de Dios. Entonces, por ahí pasa la mística, y en este caso se trata del encuentro del vicario de Cristo con la gente, y termino con el testimonio de la hermana Rosalba, si puedo contarlo sin llorar. Era una monjita que ustedes la han escuchado porque sí. se han pasado los programas, la pasó, pero ella me estaba con otros testimonios. Una monjita que no podía entrar a la catedral en Paraguay en la reunión del Papa con los religiosos porque podían entrar solamente 4 por congregación, ya que quedó afuera. Pero estaba tan afuera ella que yo la vi, porque yo voy a los que están más fuera de fuera, la periferia de la periferia. Me pude escapar porque yo iba con el séquito papal, entonces yo estaba siempre adentro, pero yo esta vez me escapé, me fui afuera. Y ella ni siquiera estaba con el montón que esperaba desde afuera a ver al Papa, estaba atrás, apoyada en un arbolito chiquito, con otra hermana que jugaba con los pies en la tierra, estaba esperando ahí, no sabía qué hacer la monjita,
pero esta otra estaba ahí, pero no estaba en otra cosa. Yo me di cuenta. Yo como a 20 metros me di cuenta que algo le pasaba. Ella estaba, pero no estaba como en éxtasis. Entonces yo me acerqué y le dije, bueno, hermana, yo soy Radio Vaticana, no sé si me quieren responder, dar unas palabritas por la visita del Papa. Y bueno, me dijo Rosalba, y me dijo, ¿no? Para mí es una emoción muy grande. Yo estuve en Caacupé y cuando pasó cerca mío yo sentí como un impacto, una fuerza espiritual. Y yo sentí una cosa tan particular que yo pensé, si con el representante de Cristo yo siento esto, ¿cómo será ver al mismo Jesús y estar con el mismo Jesús? Y si la cosa es así, aunque sea solamente esto, esta alegría, yo quiero el cielo ya, me dijo. Si eso no es mística, ¿qué es la mística? Esa mujer estaba en un éxtasis místico. Sí. Había experimentado que encontrarse con Jesús es una felicidad muy grande, que así es el cielo, y que incluso si lo que sentía ella con su representante, aunque fuera solamente eso, era tan grande, que dice, si es así, yo quiero el cielo ya. Qué grande, Daniel. Esto es nuestro pueblo. Por eso cuando dice el Papa, el santo pueblo fiel de Dios, está hablando de eso. Vos sabés que desde que Francisco es Papa, bueno, y otras cosas más, ¿no? Yo siempre digo, hay varios acontecimientos que han hecho que a mí fui criado en esa familias paternalistas donde el hombre no debe llorar, era el mandato familiar, ¿no? Y vos sabés que un tiempo esta parte, después de haber tenido unas cuantas experiencias de felicidad mística, entre ellas desembocó con Francisco, me he dado el permiso de llorar. Y yo, aún viendo por televisión el paso de Francisco y de la gente que estaba alrededor, acá tuvimos la suerte de que los canales grandes de televisión, los grandes que decimos nosotros, pasaran mucho. Tuvimos la suerte de poder tener yo en casa un cable y conectarme con Venezuela para poder ver al Papa. Yo no tengo la suerte de tener un canal de la iglesia que me por más que haya transmitido al Papa, meterme en internet y poder ver desde Vaticano cómo la gente, las cámaras, pero también la gente de acá aprendió aquella experiencia chiquitita que hicimos una vez con Virginia, que alguien nos preguntaba, ¿para qué vamos a ver a la gente? Intuíamos esa mística, esa cosa que pasaba alrededor en aquel momento con la beatificación de Juan Pablo. Y vos sabés que desde entonces aprendí, que después de eso, ya mi lugar era el de poder ver y ver cómo fue creciendo la idea hasta llegar a los grandes canales que se dedicaron a tomar testimonio de la gente. Como peregrino, como decías vos. Como peregrinos. Sí. Peregrinaron. Como peregrinos, ahí está. Uh-huh. Entonces, esa es la imagen. No paré de llorar. El peregrino es la imagen. Claro. No paré de darme permiso de poder lagrimear viéndolo. Sí. Pero Daniel, ¿cómo no se va a emocionar uno? ¿Cómo tiene que ser muy duro, ¿no? Por más que después uno no sea coherente. Pero ¿cómo no se va a emocionar uno viendo, entendiendo esa abuelita que parece inútil, que encima está en silla de ruedas y que está ahí desgranando rosarios, como decía el cura Brochero, rezando por su gente, sufriendo, ofreciendo sus sufrimientos al punto de no decir que no puede más de dolor? Cuando uno ve esos ancianos así, cuando uno ve esos jóvenes que son capaces de creerse a sí mismos, porque dentro de sí mismo está la voz de Dios que lo está llamando a luchar para vencer en grandes desafíos,
y hacer algo por el mundo, por el futuro. Bueno, cuando fue la beatificación de Romero, en el mensaje del Papa, él puso, sin citar el libro del Éxodo, lo que le dice Dios a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo. Entonces se da un encuentro entre la gente, donde nos vemos, donde nos reconocemos, donde nos encontramos, donde compartimos, un encuentro que a veces es llaga con llaga, ¿no? Como el injerto, pero que es un encuentro que ahí, curiosamente, aunque parezca una especie de paradoja o de contradicción, a partir de ese encuentro, en la pobreza, en el no tener nada, como aparece en el Evangelio, que la gente va a pedirle a Jesús un milagro porque ya no hay ninguna alternativa humana, ahí es donde descubrimos: somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, vos sos un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, y soy un hijo perdonado por Dios, y tengo un padre, Dios, tengo una madre que es la Virgen, además de mi querida mamá de la sangre, de la carne. Tengo hermanos, no estoy solo, formo parte de una familia, tengo una identidad, pertenezco a una familia, tengo una misión hermosa, porque tiene que ver con el amor que nadie puede destruir, aunque esté herido, el corazón de Jesús, el amor de Dios. Y es un encuentro donde nos reconocemos en lo que somos, en nuestra identidad de hijos, de hermanos, en nuestra pertenencia a la familia del Padre Dios, de la Virgen. ¿Qué más felicidad puede haber? Y bueno, si esto es mística, no es mística, si esto... al final lo que importa es eso, ¿no? Sí. Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Y la gente que viajó de otros países también, ¿no? No esperó a que vaya Francisco a su país, que han viajado. Hay gente que viajó de otros países, sí, y subió al altar y todo eso. Sí. Bueno, entonces, pero... no, muchos sacerdotes de otros países encontré yo. Estamos al aire, padre. Misioneros, sí, estamos al aire. Entonces, misioneros, sacerdotes, misioneros de otros países, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, me impresionó mucho porque escuchar al lado de uno en Paraguay, en Bolivia, en el altar, sacerdotes que son incluso de otra lengua, no solamente de otros países, había muchos de otros países que están misionando en un país extranjero dentro de la lengua española, dentro de América Latina, o gente me he encontrado que son de Brasil, pero misioneros en Paraguay, por ejemplo. Ya además de la gente que estaba ahí, sí, creo que en Ecuador fue gente de Perú, fue gente de otros lados, en Paraguay fue muchísimos argentinos, era una cantidad de banderas argentinas que decían, bueno, paremos la mano, esto es una fiesta paraguaya. Claro, sí. Pero estaban ahí los argentinos, no, sí, hechos una sola cosa con los paraguayos y con sí, los uruguayos. Mucha cercanía. Porque ahí, sí, la bandera, yo creo que hasta hay algunos que no son argentinos, pero que se ponen la bandera argentina para ver si Francisco se detiene ahí, claro, ¿no? Sí, He visto un montón de gente con la camiseta de San Lorenzo, pero que no son argentinos, pero es para que el Papa los mire. Y bueno, pero buscan los recursos, ¿no? Se inventan los recursos para tener la mano o la caricia del Papa. Sí. Sí. Hemos pasado por todas las experiencias acá en el país, te digo. Lamentablemente, a veces nos quedamos con algunas, te digo, como dependemos de los grandes medios, a veces nos quedamos lamentablemente con algunas, ¿cómo decirlo? Cholulismos de cuarta que empobrecen la imagen. Pero esto digo siempre lo mismo yo, ¿no? El día que nos independicemos del cholulismo de la capital federal,
Vamos a andar bárbaro, vamos a andar espectacular. Bueno, pero así nos y eso queda, que ¿no? ustedes ya están a unos kilómetros. Sí, pero igual, estamos al alcance de la piedra. O sea, todavía la onda llega hasta acá. Y así que a veces nos quedamos discutiendo una intención de alguien que quiere sacar provecho de esto y no Sí. de lo que el padre dice, ¿no? Y a veces otra cosa más que nos está pasando es que parece que el mensaje evangélico de hagan lío para todos, para los jóvenes en especial, es hacer ruido. Claro. Yo, por ejemplo, el otro día, perdóname que te ponga como, se hace autorreferencial, ponga el medio como referencia, se incendió una casa y Ajá. los jóvenes fueron todos a laburar Ujú. por la casa, por Sí. la familia, por el discapacitado que estaba ahí, por el nene que se había quemado, Mira. juntaron la ropa, le limpiaron la casa, le arreglaron lo que tenían que arreglar, Ellos la se parte. salvaron. Esos jóvenes hicieron lío. Digo, no, pero ellos, los Sí, que sí, sí, sí. discapacitados, todo eso Se alcanzaron a y salvar. también. Sí, se alcanzaron a salvar. Pero ellos, yo cuando hablo de los líos, hablo de esos líos, la familia era evangelista. Y cuando Sí. hablaron por acá por la radio, no lo puedo creer, me decían, tanto amor. Vinieron los pibes y hicieron un lío. Vinieron, unos limpiaban, otros hacían los cables, otros ponían, otros traían la ropa, otros acomodaban los muebles. Bueno, ese es el lío al cual estamos invitados. Sí. No, Sí, no, algo concreto. no al de la matraquita, el gritito, el silbato, la guitarrita, que son hermosos, ¿no? En su momento y adecuado. Pero el lío en la vida, hagamos lío en la vida. Por eso esto de la experiencia, que es muy linda e incluso nos puede emocionar mucho, tiene que ir más allá de la emoción. O sea, Dios nos consuela, nos toca, nos ilumina, nos fortalece, pero para que hagamos algo. Por eso, aprovechando el Evangelio del próximo domingo, donde Jesús se compadece de la gente porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Yo preguntaba, ¿no?, en el Facebook de Jesuita Guillo para que me ayuden a hacer el Evangelio del domingo. Jesuita Guillo es el Facebook mío. Preguntaba, ¿no? Bueno, lo hemos visto a Francisco como Jesús, que ante la multitud enseñando, ¿no? Es la caridad más grande, enseñar las cosas de Dios, guiarnos en la vida, enseñarnos a discernir como hace Francisco. Y yo con esto cerraría, ¿no? Para aquellos de la audiencia que vieron, que escucharon a Francisco en este viaje y que lo escucharon en español, no tenemos como se dice, excusa, porque hablo en español. ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué me impactó? ¿Qué es lo que me emociona? Porque puede ser que ahí Dios me está tocando el corazón y me está pidiendo una decisión en una cosa que quizás creo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces reflexionar un poco, discernir un poco, ¿por qué siento esto? Esa hermanita, obviamente, ahora ella tiene que hacer un proyecto de vida y va a tener dificultades y va a tener tentaciones, pero bueno, ella tiene una lucecita y tiene una fuerza que ha recibido en este momento. Así también nosotros. ¿Por qué me impresiona? ¿Qué me está moviendo Dios? ¿Qué es lo que me puede pedir Dios en este momento? Y tomar la decisión y saber que no va a ser fácil, que va a haber dificultades. A Jesús lo crucificaron y ahora están en otros lugares del mundo matando a los cristianos solamente por ser cristianos. Entonces no es fácil, porque lo que Dios nos pide no es fácil, porque lo que nos ofrece es algo muy grande, es su propia vida feliz. Pero entonces no nos quedemos en la emoción, ni yo ni nadie o de la audiencia, y tratemos de discernir qué es lo que Dios
puede estarnos pidiendo a través de esa emoción, por decirle así, a través de esa alegría o a través de lo que a nosotros nos ha tocado, nos ha impresionado, porque ahí es Dios mismo que nos está hablando y nos está llamando para que continuemos nuestro camino, pero de una manera más decidida en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Yo con esto les doy una bendición porque deben tener algún informativo o algo así, porque ya estamos llegando a una hora. Entonces, que el Señor nos bendiga a todos, ayudándonos a discernir a partir de estas cosas tan fuertes que Francisco nos hace sentir, de cómo seguir mejor nuestro camino de crecimiento, nuestro camino de vida cristiana, bajo la luz de Dios y con la fuerza de Dios. Que Dios los bendiga muchísimo a todos. Yo estoy muy agradecido de que ustedes me den esta posibilidad y bueno, acá estamos a la orden, como dicen por ahí en algún lado. Padre, te pedimos oración para que nuestra iglesia no tenga miedo. Gracias, los voy a tener en las oraciones. Gracias por llamar, gracias por todo esto. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Guillermo, un beso grande. ¿Cuándo nos vemos? En cualquier momento. Chao, chao. Un beso grande, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Qué lindo. ¿Allá o acá? No dijo. No dijo dónde. Qué lindo. Bueno, ojalá que sea pronto. Agradecemos muchísimo la comunicación con Guillermo desde Roma.